Hay una razón por la que probablemente no querrían que pensaras como Marco Aurelio. Y no tiene nada que ver con Roma. Ni con los emperadores. Ni con la filosofía. Tiene que ver contigo. Con tu atención. Con tus deseos. Con tus miedos. Porque si millones de personas empezaran a tomarse en serio las ideas de un hombre que murió hace casi 2000 años, algunas de las industrias más poderosas del mundo tendrían un problema. Y esta es la parte extraña. Marco Aurelio jamás intentó crear una revolución. Nunca lideró un movimiento. Nunca escribió un manifiesto para cambiar la sociedad. De hecho, ni siquiera escribió para que otros lo leyeran. Aquellos textos eran notas privadas. Pensamientos personales. Reflexiones que jamás imaginó que sobrevivirían. Pero cuando las lees hoy, sientes algo inquietante. Como si estuvieran describiendo una enfermedad moderna. Una enfermedad que él vio venir siglos antes de que existiera. Y cuanto más profundizas en sus ideas, más incómodo se vuelve todo. Imagina que eres el hombre más poderoso del planeta. Gobiernas el imperio más grande de tu época. Miles de soldados obedecen tus órdenes. Millones de personas viven bajo tus leyes. Tienes riqueza, prestigio, influencia, todo aquello que la mayoría de seres humanos persigue. Ahora imagina que un día descubres algo. Algo que cambia completamente la forma en que ves el mundo. Descubres que ninguna de esas cosas puede darte paz. Ni el poder, ni el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento. Nada. Y ahí fue donde comenzó el verdadero problema. Porque Marco Aurelio empezó a hacerse una pregunta peligrosa. ¿Qué ocurre si aquello que todos persiguen no es realmente importante? Parece una pregunta inocente. Pero no lo es. Porque gran parte de la sociedad funciona gracias a que perseguimos constantemente algo. Más éxito, más dinero, más validación, más atención, más estatus. Siempre más. Y cuanto más analizaba Marco Aurelio a los seres humanos, más observaba un patrón. La mayoría estaba atrapada en una persecución interminable. Persiguiendo cosas que nunca terminaban de satisfacerlos. Consiguiendo una meta. Y luego otra. Y luego otra más. Como si estuvieran corriendo en una cinta que nunca se detiene. Pero entonces ocurrió algo extraño. Marco Aurelio decidió bajarse de la cinta. Mentalmente. Y eso es precisamente lo que resultaría peligroso hoy. Porque el mundo moderno depende de una idea muy concreta. La idea de que te falta algo. Algo que debes comprar. Conseguir. Mejorar. Demostrar. La sensación constante de insuficiencia. Esa pequeña voz que susurra, no eres suficiente todavía. No tienes suficiente todavía. No has llegado todavía. Pero Marco Aurelio tenía una respuesta brutal para esa voz. Decía que la mayoría de nuestros sufrimientos no provienen de la realidad. Provienen de nuestras opiniones sobre la realidad. Y esta es la parte de la que casi nadie habla. Si interiorizas de verdad esa idea, empiezas a volverte muy difícil de manipular. Piensa en ello. Si no necesitas impresionar a desconocidos. Si no dependes de la aprobación de otros. Si no permites que cada crítica destruya tu autoestima. Si no conviertes cada obstáculo en una tragedia. ¿Qué poder tendrían sobre ti? Mucho menos. Y eso cambia las reglas del juego. Porque gran parte del mundo moderno compite por controlar tu atención emocional, tu miedo, tu ansiedad, tu deseo, tu indignación, tu necesidad de pertenecer. Marco Aurelio proponía exactamente lo contrario. Domina tu mente. O alguien más lo hará. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que sus ideas no solo desafían a la sociedad. También desafían a tu ego. Y aquí aparece la parte verdaderamente incómoda. Todos queremos sentirnos especiales. Únicos, importantes, diferentes. Es una necesidad profundamente humana. Pero Marco Aurelio observaba las cosas desde una perspectiva aterradora. Miraba las ciudades. Los imperios. Las guerras. Los héroes. Los reyes. Y veía algo que casi nadie quería aceptar. Que el tiempo termina devorándolo todo. Tus logros. Tus posesiones. Tu reputación. Tu nombre. Tu legado. Incluso los imperios más grandes terminan convirtiéndose en polvo. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti empieza a temblar. Porque si todo desaparece, ¿qué sentido tiene luchar tanto? ¿Qué sentido tiene obsesionarte con la opinión de personas que también desaparecerán?
¿Qué sentido tiene sacrificar tu paz por problemas que dentro de 100 años no importarán? Ahí fue donde todo cambió. Porque Marco Aurelio no utilizaba esa idea para caer en la desesperación. La utilizaba para liberarse. Mientras la mayoría veía una razón para el miedo, él veía una razón para dejar de preocuparse. Ahí fue donde todo cambió. Porque Marco Aurelio no utilizaba esa idea para caer en la desesperación. La utilizaba para liberarse. Mientras la mayoría veía una razón para el miedo, él veía una razón para dejar de preocuparse. Y eso resulta profundamente extraño para la mentalidad actual. Vivimos en una época obsesionada con la exposición, con construir una imagen, con proyectar una versión ideal de nosotros mismos. Pero Marco Aurelio desconfiaba precisamente de eso. Pensaba que el carácter importaba más que la apariencia, que la virtud importaba más que la reputación, que lo que eres cuando nadie te observa importa más que lo que muestras al mundo. Y esa idea puede parecer sencilla, hasta que intentas vivirla, porque entonces descubres algo perturbador. Gran parte de lo que hacemos está diseñado para ser visto. Trabajamos para impresionar. Publicamos para impresionar. Compramos para impresionar. Competimos para impresionar. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero Marco Aurelio sí lo habría notado. Y probablemente habría hecho una pregunta incómoda. Si nadie pudiera verte, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Porque esa pregunta revela más de una persona que 1000 discursos. Pero todavía hay algo más inquietante. Algo que convierte esta filosofía en algo verdaderamente peligroso. Marco Aurelio insistía en una idea casi radical. La mayoría de cosas que te preocupan están fuera de tu control. La economía, la política, la opinión ajena, la suerte, el clima, la muerte, la enfermedad, el pasado, el futuro. Y luchar obsesivamente contra aquello que no controlas es una receta perfecta para el sufrimiento. Suena razonable, hasta que comprendes sus implicaciones. Porque significa asumir una responsabilidad enorme. La responsabilidad sobre tu propia mente. Y esa carga resulta mucho más difícil de soportar de lo que parece. Es mucho más cómodo culpar constantemente al mundo, al gobierno, a la sociedad, a las circunstancias, a los demás. Pero Marco Aurelio dirige la mirada hacia un lugar mucho más incómodo. Hacia adentro. Y esa dirección siempre duele. Porque ahí descubres algo. Que muchas de las batallas más importantes de tu vida no ocurren fuera. Ocurren dentro de tu cabeza. Cada vez que alimentas un miedo. Cada vez que permites que una crítica te destruya. Cada vez que entregas tu tranquilidad a factores externos. Estás cediendo terreno. Y esta es la parte de la que casi nadie habla. La mayoría de personas cree que la libertad consiste en poder hacer lo que quiera. Marco Aurelio pensaba algo diferente. Creía que la verdadera libertad consiste en no convertirte en esclavo de tus emociones. Ni de tus impulsos. Ni de tus deseos. Ni de tus miedos. Y eso es muchísimo más difícil. Porque significa enfrentarte a ti mismo. Significa descubrir cuántas decisiones no tomas realmente tú. Cuántas provienen del miedo. Cuántas provienen de la presión social. Cuántas provienen de la necesidad de aprobación. Y cuanto más observas ese mecanismo, más extraña parece la vida moderna. Como si millones de personas estuvieran siendo arrastradas por corrientes invisibles. Sin preguntarse nunca quién sostiene el timón, por eso la filosofía de Marco Aurelio seguiría siendo peligrosa. No porque promueva violencia. No porque desafíe gobiernos. No porque quiera destruir instituciones. Sino porque desafía algo mucho más profundo. La dependencia emocional. La manipulación psicológica. La necesidad constante de validación. Y una persona que ya no depende de esas cosas se vuelve difícil de controlar. Difícil de asustar. Difícil de comprar. Difícil de distraer. Quizá esa sea la razón por la que seguimos hablando de él. No porque fuera emperador. Muchos emperadores existieron. Y casi todos fueron olvidados. Lo recordamos porque identificó una vulnerabilidad humana que sigue exactamente donde estaba hace 2000 años. Dentro de nosotros. La tendencia a buscar fuera aquello que solo puede encontrarse dentro. Y aquí aparece la última paradoja. La más inquietante de todas. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia. Pero la batalla más importante de su vida nunca ocurrió en un campo de guerra. Ocurrió en su propia mente. Y quizá la tuya tampoco ocurra fuera.
Quizá ocurra en silencio. Mientras decides qué pensamientos permites entrar. Qué miedos decides obedecer. Y qué cosas merecen realmente tu atención.